Hay gente que no sabe que hay miles y miles de testigos alrededor, testigos invisibles. Sí, hermano. Hay testigos invisibles que rondan. Alabado sea el Señor. Que son realmente una nube. Una nube de testigos que están alrededor buscando la manera de acusar. La Biblia habla de nuestro acusador que nos acusa de día y de noche. Mire lo que dice aquí, hablando el capítulo 12. Eso no está acá en el bosquejo, pero quiero leerle esta parte tan importante. Hebreos 12:12. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Hay millones de ángeles al servicio de la iglesia. Están pendientes de lo que nosotros hacemos espiritualmente hablando. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra vida? Hubo un gran clamor en el cielo que decía: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran poder y ira, con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿A qué descendió? ¿A qué vino? A matar, robar y destruir. Son cantidades impresionantes de demonios que están alrededor nuestro, viendo para acusarnos, mirando nuestra conducta como cristianos, como trabajadores, como empleados. Sí, Señor. Tenemos nosotros una gran nube de testigos alrededor. Estos testigos que querían o quisieron, que se prestaron para acusar a Daniel en lo relacionado con su Dios, tenían que meterse a las creencias, a las convicciones espirituales que poseía. Era un hombre de oración. Y entonces encontraron estos individuos la forma. Ellos dijeron: él no adora a ninguno que no sea su Dios. ¿Cuántos de ustedes adoran todavía a otros? Levante la mano los idólatras. No hay aquí, ¿verdad? No hay aquí. Nosotros adoramos a un solo Dios. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. A Él adoramos. A Él le doblamos las rodillas. A Él bendecimos.
A Él vinimos a hacerle culto. A Él y por Él nos reunimos acá. Por Él hicimos este templo. Por Él hay templos en construcción. Por Él hay templos construidos donde el pueblo se reúne a adorar. Aleluya. El diablo lo debe saber. Ellos sabían que él era un hombre de convicción. Pero dijeron, hay una forma, hay una trampa fácil de hacerle. Y entonces se inventaron entre todos hacer una estatua, una imagen. Pero antes, hacer un decreto que dijera, firmado por el rey, que durante 30 días no se adorara, no se invocara el nombre de ningún otro en la tierra, y no se orara a ningún otro Dios que a él, que a ese rey, a ese instrumento, a ese hombre se le iba a rendir adoración y alabanza. Y cuando el edicto fue confirmado, Daniel abrió las ventanas de la casa donde vivía. Y dice que oraba 3 veces al día, en la mañana, al mediodía, en la tarde, como solía hacerlo. Era un hombre de oración. Y dijo, estos instrumentos del diablo no van a callar mi boca, ni van a paralizar mis rodillas. Ellos creen que yo sirvo a Dios por un interés mezquino, diferente, o piensan que estoy allí sirviendo en el reino por política o por otros intereses materiales. Pero hoy les voy a demostrar. Y abrió las ventanas y empezó a orar las mismas horas que oraba, a invocar el nombre de su Dios, hasta que llegó la hora que los enemigos se dieron cuenta y lo pusieron preso y lo sentenciaron a una muerte terrible, que era morir en los colmillos de las fieras, de los leones, de aquellas fieras que lo iban a despedazar y a devorar. Pero Dios ha sido fiel, lo será por los siglos de los siglos. El Señor pudo defender la vida de este hombre, y ese fue un ascenso por este escalar del monte de la fidelidad. Por ahí hay que escalar. Ese es el camino, no hay otro. El camino al cielo, el camino a la patria celestial, es un camino de fidelidad. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Hermano, solo hay 2 caminos. El que conduce al cielo. ¿Cuántos van por ahí? De verdad, ¿cuántos van por ahí? Y el que conduce al infierno. ¿Cuántos van por ahí? Bajen la mano. Algunos. Solo hay 2. No hay ni 1 y medio, ni 3, ni 4. 2 caminos. A Dios sea la gloria. En el primer libro del profeta Samuel
La palabra dice en el capítulo 3, hablando de la fidelidad de este hombre de Dios. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quisiera que todos los varones leyeran el verso 20 en voz alta. Vamos. A su nombre, gloria por siempre. Gloria a mi Señor. Gloria al Dios Altísimo, que es el único que le puede dar la fuerza a usted y a mí para ser fieles. No, esa fuerza no viene de ninguna otra parte. Nadie será fuerte por su propia fuerza, y mucho menos nadie será fiel por sus propios medios. Gloria al Dios Altísimo. Si usted ha podido caminar los años que lleva sin mancharse, sin descarriarse dentro de este camino, hermano, levante esas manos y dé un gloria a Dios grande. Porque no es fácil. No es fácil. Y nadie lo podrá hacer humanamente. Es la fuerza del Dios Altísimo en nosotros que nos ha sostenido hasta esta hora. Ese Dios Altísimo, en el capítulo 12 de Números, habla de la fidelidad de un hombre. Números capítulo 12. Bendito sea Dios. A Dios sea la gloria. Dice la palabra: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Sabe que cuando Dios habla de la casa, no está hablando del rancho donde vivimos nosotros? No está hablando de esa covacha, no está hablando de esa casa donde usted vive. No, está hablando de su obra. La casa de Dios es su obra. La Biblia enseña, hablando de la Nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él es el dueño. Él es el ingeniero, arquitecto, constructor de la gran ciudad eterna, la Nueva Jerusalén. Pero está hablando de la fidelidad de Moisés, de cómo este hombre estaba escalando la montaña, el monte de la fidelidad. De cómo estaba escalando. Y cuando sus propios hermanos levantaron la boca y la lengua contra él, él salió en defensa a reprenderlos y a establecerlos y a ponerlos en su lugar. Hermano, la fidelidad es el único requisito que Dios exige de nosotros para Él poder hacer las cosas grandes, gloriosas, prodigiosas. Dios no necesita que usted tenga dinero o que no tenga. No necesita que usted tenga zapatos de $1000 puestos en los pies o tenga unos caites de llanta usada. No importa.
No importa. Lo que le importa al Señor es que sea fiel. Que sea fiel. Y por un fiel Él da la cara. ¿Lo escuchó? ¿Cuántos fieles hay aquí? Si usted es fiel, Dios va a dar la cara por usted. Dios va a pelear por usted. Dios va a sacar la espada por usted. Usted que me oye, si usted es fiel, usted que me está viendo a través de este canal, a través de estas plataformas de Facebook, de YouTube, si usted es fiel a Dios, no se preocupe. Hay un Dios que lo va a defender, que va a sacar la cara por usted, que lo va a sostener, que lo va a sustentar, que le va a dar lo que necesita, que va a proteger su alma, su espíritu, su vida, que le va a dar las fuerzas para escalar ese monte. Estamos escalando. Estamos escalando. Aleluya. Hermano, ya hay días y hay semanas y hay meses que las situaciones se ponen difíciles, se complican. En ese escalar de la fidelidad. Pero ahí estamos siendo probados por el Señor. Si realmente somos fieles a Él, a su palabra, Él está para sacar la cara, para defendernos de quien sea, así sea su propio padre, su propio hijo, su propio hermano, su propio pariente cercano que se levanta contra usted. Dios está listo para defenderlo y lo va a saber defender. A Dios sea la gloria. ¿Y sabe por qué, hermano? El escritor a los Hebreos, quiero que mire esta parte de la escritura, Hebreos capítulo 3. Hay una palabra preciosa hablando de la casa de Dios. Hay quienes piensan que la casa de Dios solamente es un templo, un salón de cultos. Eso es parte de un lugar donde se adora, donde se alaba. Pero su casa es lo que Él construyó. Y mire cómo dice esta palabra, verso 1 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. Considerar a Él, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El Señor Jesucristo, mi Señor, nuestro Señor, fue fiel al que le constituyó, al Padre eterno, fiel a su Padre.
fiel a su palabra. Verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Alabado sea Dios. A veces se le da honra al que tiene una casa y se piensa que el que tiene esa casa es el que debe ser honrado, pero la honra la lleva el que hizo la casa, el que la construyó. Alabado sea Dios. El verso 4 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo, el que hizo todas las cosas es Dios. No es el que está en esa casa. Verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Él fue fiel en toda la casa de Dios. La obra de Dios es su casa. La casa de Dios es la obra de Dios. Porque no hay alguien más que la haya hecho. Él la hizo. Usted y yo estamos aquí. No porque seamos inteligentes, superdotados. Estamos aquí porque fuimos escogidos, no por ser los mejores. Fuimos elegidos por misericordia y fuimos atraídos. La palabra dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite dentro de tu casa. Dios nos escogió y nos atrajo para que habitemos dentro de su casa. La obra de remanente escogido es una casa que Dios ha hecho. La obra de Dios en la tierra es una casa que Dios construyó y que se fue a construir, como dice el capítulo 14 de Juan, en la casa de mi Padre. A veces se cierra la mente y uno dice: la casa. En la casa lo que van a caber son 5 o 6 personas. Pero el Señor está diciendo: en la casa de mi Padre. La casa de nuestro Padre eterno. La gran ciudad Jerusalén es su casa. En la casa de mi Padre, dice el Señor, muchas habitaciones hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y de esa casa, de la fidelidad a la casa de Dios,
que fue la obra hecha a través de Moisés, es que Dios está refiriéndose que Moisés fue fiel en todo a la casa de Dios. En todos los aspectos fue fiel en la casa de Dios. Dicho de otro modo, fue fiel a la obra de Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Pero Cristo, verso 6, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Está entendiendo? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, esa casa somos nosotros. Moisés, a la verdad, fue fiel a toda la casa de Dios como siervo. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si permanecemos firmes hasta el fin, la confianza, el gloriarnos en la esperanza. El que construyó esa casa como iglesia, la iglesia del Señor es su casa y fue construida por Él, fue ganada por Él. La gloria pertenece a Él, fue comprada con la sangre de Él, no pertenece a ningún ser humano. Ningún ser humano tiene una iglesia aquí en la tierra. Ningún pastor puede decir: esa es mi iglesia. La casa de Dios, la casa de Dios, la cual sois vosotros, fue ganada por la sangre del Cordero.